Buenas, buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo video de coaching hacia una práctica 5D, un espacio pensado para promover una práctica intuitiva, consciente, responsable de la disciplina como personas, como profesionales, ser conscientes de nuestra energía de creación, aprender a encauzarla y, como siempre digo, danzar con un piecito en el mundo material y con otro también en el mundo espiritual. Hoy retomamos, después de un gran silencio, que haya habido silencio no quiere decir que no haya existido un montón de movimiento y de cambios y de reflexiones y de acciones y de compartires. Hoy es el momento de volver a encauzar y a compartir todo ese campo de información. Así que vamos a estar retomando con herida de abandono. Hace unos días, en el medio mi hija se enfermó, evidentemente era necesario ese periodo otra vez de silencio y de energía muy mamá para darle vuelta, ¿no? Y para evidentemente abrir como algunos espacios más y algunas reflexiones más que me parece que a vos también te pueden hacer muchísimo sentido, porque ese post que había subido, que subí en Instagram, de hecho lo podés ir a buscar, hablaba en principio de poder empezar a identificar las consecuencias de nuestras heridas de abandono, ¿sí? Hay síntomas que son mucho más visibles y otros que tal vez no tanto, pero visible o invisible en el sentido de que hay algunos que nos conectan más directamente con la enfermedad o con lo que sale de la normal, y hay otros que tengo la sensación y tengo ahí como la hipótesis de que tendemos a normalizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vos te juntás con un grupo de mujeres, la mayoría, diría, me hago cargo, el 95% se siente inseguro en algún dominio, no toma decisiones porque siente que no es suficiente, no confía en sus dones, quiere pero no se anima, etc. Y eso se tiende a normalizar, ¿no? Como más o menos vivimos lo mismo y aprendemos a vivir con eso, aprendemos a vivir con esa energía de insuficiencia, de desvalorización, de necesidad de hiperprotección, pero no te acostumbras a vivir, por ejemplo, con, no sé, como y no engordo, ¿no? Por ejemplo, no me acostumbro a vivir, aunque hay personas que sí, pero no me acostumbro a vivir sin dormir, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, una nictofobia, la fobia a la noche, a la oscuridad, ¿sí? No me voy a acostumbrar tan fácilmente a vivir con un problema en los riñones, pero sí me voy a acostumbrar a vivir sintiendo esto: no soy suficiente, tengo que seguir en este espacio, en este trabajo o en esta relación que no me llena, que no me completa, que no me hace feliz, pero bueno, es lo que hay, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si está normalizada la consecuencia, es porque en algún punto también se ha normalizado la causa, ¿ok? Y no tendemos a asociarlo como consecuencias que están ligadas a traumas, ¿sí? Traumas en el sentido de acá, el video de hoy, más allá de que hago un paréntesis, quizás es la primera vez que estás viendo este video, que caes en este canal, yo voy a decir desde dónde yo trabajo, pero para que puedas también tomar los mismos prismas que yo para poder observar, leer y comprender un poco más la realidad. Yo soy coach con abordaje integrativo. ¿Qué quiere decir integrativo? Que buscamos integrar y conducirnos a través del cuerpo, de la mente, las emociones, y no solamente nuestra propia experiencia individual, sino también toda la información que somos de nuestros ancestros, ¿ok? Por eso al principio decía con un piecito en la materia y con un piecito en el mundo espiritual, porque no creo que seamos seres aislados, porque creo que somos códigos que se han densificado en este cuerpo. Entonces, holístico integrativo, holístico por esto, porque es esta multidimensionalidad del ser, y además integrativo porque creo que no es solamente suficiente una sola disciplina para poder entendernos. Entonces,
me formé primero, si bien soy licenciada en Relaciones del Trabajo, como en una etapa anterior de mi vida, estudié coaching ontológico, soy coach de formación ontológica, después me fui especializando en el cuerpo y movimiento, en abordajes emocionales, soy consultora en biodescodificación también, instructora de yoga, trabajo mucho con abordajes generativos, en coaching, que trabajamos mucho con las visualizaciones, somos consciente e inconsciente, consciente e inconsciente, entonces para poder realmente transformarnos y aprender a utilizar nuestra energía de creación, porque la base, por ahí hay un video que explica un poco los fundamentos, pero somos seres creadores y necesitamos aprender a utilizar esa energía, ¿ok? Entonces, estos son como todos los prismas desde donde comparto esta información. Puede haber muchos otros. Y seguramente esté equivocada con todo lo que estoy diciendo. Esa es una premisa también, como cuestionar lo que estamos escuchando, sentir lo que estamos escuchando y después también pasarlo por nuestro filtro creativo, por nuestro filtro racional, pero antes escucharlo desde el corazón, ¿sí? Esto de pensar que estoy equivocada me da, creo que, bastante soltura, más allá de que yo siento que es, porque es algo, una práctica que aplico en mi vida profesional, en mi vida personal. Tiendo a dudar de mí misma incluso, ¿no? Cuando te hacía esta pregunta de esto realmente puede ser de otra forma, esto puede ser de otra forma, son preguntas que yo también me hago como gran cuestionadora curiosa geminiana de la realidad que soy. Así que, retomando entonces, habiendo clarificado un poco más desde dónde comparto lo que comparto, volvemos a la herida de abandono, ¿sí? En el post de Instagram, y después lo voy a repetir también acá abajo, hay muchas enfermedades. La enfermedad en realidad, vamos a llamarlo síntoma. ¿Por qué síntoma? Porque es un alerta que está avisándonos, que nos está poniendo de manifiesto un espacio en nuestra vida en donde no estamos siendo conscientes de algo, ¿sí? Esa es para mí el mensaje del síntoma. El síntoma puede ser físico, puede ser vincular, puede ser emocional, puede ser de realidad, etc. La herida de abandono, dependiendo de la magnitud del trauma, volvemos a esta idea de trauma, tiene diferentes gradientes, ¿sí? Y se puede expresar dependiendo de la vivencia de cada uno y del propósito de cada uno de distintas maneras. Entonces, punto número 1, hablemos un poco de trauma, ¿sí? El trauma son situaciones que hemos vivido, que hemos experimentado, conflictivos, en donde no contábamos o sentíamos que no contábamos con los recursos suficientes para poder enfrentar e integrar esa situación. Entonces, no es solamente la situación, ¿sí? No sé, por ejemplo, el divorcio de mis papás. No es solamente el divorcio de mis papás, sino cómo yo, como niña, por ejemplo, porque en realidad parte de la magia de este trabajo es ir a buscar, ir a rescatar, ir a sanar, ir a apapachar a todos esos niños y niñas heridas que somos. Ahora vamos a ver por qué. Pero son situaciones que vivimos indefensos, indefensas, aislados, aisladas, en esta sensación de desprotección, ¿sí? Y con esto no vamos a culpabilizar a papá y a mamá, porque otra vez no es solamente la situación, sino la experiencia del individuo frente a la situación que estaba atravesando, ¿ok? Y vamos a ver que hay personas que quizás vivieron una experiencia sumamente traumática y no desarrollan síntomas que están vinculados con esa situación. Lo que muchas veces tendemos a hacer como adultos es a fundamentar todas las cosas que están mal en nuestra vida por X o Y evento traumático, ¿sí? Y algo que aprendí mucho en el camino humano puente, como dentro del mundo de la biodecodificación, es siempre del síntoma a la historia, nunca de la historia al síntoma, ¿sí? Porque muchas veces pasa esto, uy, no, sí, estuve en tal accidente, entonces no consigo trabajo por el accidente, mis relaciones son una pedorrada por el accidente,
Todo ocurre vinculado a eso. Y la verdad es que puede tener que ver como no, ¿sí? Entonces siempre se parte de a ver cuál es el síntoma, por eso la invitación del post de Instagram, que te voy a dejar por acá, vuelvo a repetir las indicaciones, para que vayas del síntoma que se está expresando, ¿sí? De acá, en este momento. ¿Hay algo? ¿Podés identificar algo de esto en tu vida? Sí. Ok. Bueno, a ver, vayamos a ir un poquito más atrás, porque puede que tenga que ver con una experiencia que esté vinculada, ¿sí? Y así como hay síntomas presentes físicos, mucho más otra vez que salen de la norma, porque no es habitual quizás que todas las personas tengamos problemas de riñones, que todas las personas tengamos crecimiento, por ejemplo, de vello en zonas en las que no tendría que estar, por ejemplo en el caso de las mujeres. No todas sufrimos, no me gusta mucho esa palabra, no todas manifestamos obesidad. Son síntomas que empiezan a ser como cada vez más visibles, posiblemente porque haya alguna historia, no solamente, cuando hablo de más profundo, hablo de más profundo más abajo y de más profundo más atrás, más profundo y más atrás, ¿sí? Ahora, también puede haber cuestiones emocionales, vinculares, que están sumamente presentes y que nos impiden vivir nuestra vida en plenitud y que están ligadas a las inseguridades, a la insuficiencia, a la desconfianza. Y nosotras tendemos a normalizarlos y es mucho más vivible la vida, pareciera ser desde ese lugar en la que yo no puedo terminar de ser quien realmente soy, ¿sí? Porque no puedo trascender esa situación que a mí me generó tanto dolor. Porque incluso muchas veces no las recordamos. ¿Por qué? Porque tendemos a normalizar la causa. ¿A dónde voy con esto? Pongo un ejemplo personal. Mi mamá por necesidad trabajaba desde muy temprano hasta muy tarde, ¿sí? En un determinado momento de mi vida. Yo como adulta lo justifico y digo, y sí, claro, yo soy mamá hoy también. Si la prioridad es poder ofrecerle a mi hija lo mejor de lo que esté a mi alcance, pero en ese momento mi mamá creía que lo mejor que podía darme estaba vinculado también a su necesidad de trabajar para poder mantener cierta situación. Eso yo lo puedo entender siendo adulta. Siendo niña, quizás no es tan entendible, ¿sí? Entonces, mucho del laburo que hacemos, tanto a nivel grupal como a nivel individual, es volver a esos momentos, pero no con la mirada adulta, con la mirada de niña. Yo hoy me fui de una clase de educación física de mi hija y mi hija se me colgó del brazo diciendo, mamá, no te vayas, no te vayas, no te vayas. ¿Sí? Yo sé que después se queda, se caga de risa, está todo bárbaro, ¿no? Pero una cosa es el entendimiento adulto y la fundamentación adulta y otra cosa es la experiencia de ese niño, de esa niña de 3, 4, 5, 6 años que está experimentando situaciones sintiéndose out of recursos, como sin los recursos necesarios para poder encararlo. Y no es función de él tampoco que los tenga, porque otra vez éramos niñas. Escuchar cierto tipo de conversaciones, habitar en determinadas patrones familiares que pueden ser a veces sumamente normales, habituales, rutinarios, pero que dejan huella y que luego van a condicionar nuestras actitudes y nuestras formas de adaptarnos y de vincularnos con la sociedad, con nosotros mismos, empezando con nosotras mismas, ¿sí? Mi papá fue una relación ausente, ¿no? Acá voy a hacer una diferenciación entre relación y vínculo, porque la relación es, yo soy coach, puedo ser, no sé, formadora y del otro lado tengo un alumno, ¿sí? O soy coach y tengo a mi cliente. Esa es una relación. Ahora, el vínculo es la representación interna de esa relación, ¿sí? ¿Qué me viene a mostrar esa persona a mí? ¿Sí? Relación de madre-hija. Ahora, internamente el vínculo, en realidad hay mucha más información de la que nosotros creemos que hay.
¿sí? Además de ser mi mamá a veces es mi amiga, a veces es mi enemiga, a veces... ¿Cuál es la información del vínculo? ¿Sí? Entonces, la relación con mi papá fue ausente, porque mi papá fue ausente, estuvo ausente, ¿ok? Mi vínculo con mi papá seguía estando, y ese vínculo que se fue ensuciando, que se fue debilitando, que a su vez es como el canal desde donde yo tomo la fuerza, tomo mi estar en el mundo, mi proyección ante el mundo, eso estuvo debilitado. Por más de que mi mamá y toda mi familia haya hecho todos los esfuerzos sobrehumanos, porque yo no notara que esa persona no estaba, ¿ok? No hay nadie que cubra a alguien, ¿sí? Puede que la relación sí, porque bueno, hay otra figura como papá que está, pero el vínculo, ese vínculo original, va a seguir desgastándose y va a seguir afectando posiblemente, si además está alineado a mi propósito. Ahí hago otra diferenciación que voy a hablar bastante en este y en otros videos, pero que lo traigo porque cuando pude verlo me pareció algo fantástico. Como si la distorsión y el propósito, primero que creo que todos tenemos un propósito, no hay existencia sin propósito, ¿sí? A veces el propósito está alineado a la misión, a veces mi propósito puede estar alineado a lo que yo quiero hacer y a cómo yo quiero compartir mis dones con el mundo, ¿sí? Pero el propósito tiene que ver con lo que más me afecta, con esa materia que después de 37 años le sigo dando la vuelta al mundo. ¿Otra vez estamos acá? Sí. Bueno, ese es el propósito, ¿sí? No hay existencia sin propósito. Yo en mi caso además alineo lo que yo hago en el mundo, lo que amo hacer, mi misión, y mi misión se nutre de ese propósito, ¿sí? Quizás hay personas que comparten sus dones siendo abogados, siendo contadoras, siendo profesoras de arte, lo que fuera, ¿ok? Pero el propósito está y el propósito es la gran lección de esta vida. Ahora, para poder, como hablaba con una gran amiga y colega, Anita Medina Barra Johnson, para hacer un doctorado, ¿sí? Para poder salir cada vez más ampliados en ese propósito, la distorsión es más o menos compleja. ¿Qué quiero decir con esto? Que el propósito va a traer del otro lado la gran distorsión, ¿sí? Si mi propósito es, mi misión de vida tiene que ver, misión del alma, ¿sí? Haciendo esta diferenciación, porque puede tender a confundirse con lo que dije antes de misión, pero si mi propósito tiene que ver con el valorar mi voz, ¿sí? Voy a estar viviendo sistemáticamente situaciones en donde mi voz no esté siendo valorado, esté siendo silenciada, yo no confíe en lo que tengo para decir, me ponga detrás de otros para decir lo que pienso, ¿sí? Este ejemplo lo di una y otra vez, ese tipo de situaciones. ¿Hasta qué? Hasta que pueda ir trascendiendo e ir avanzando en niveles. Y avanzando no quiero decir que hay ciertos niveles que esté mejor o ciertos niveles que esté peor. Simplemente poder estar cada vez como más abierto, ¿no? Cada vez más blanditos en este plano. Cada vez incorporando más instancias de reconocimiento de que yo sí tengo una voz y que mi voz vale y que mi voz es fundada y posiblemente tenga historias anteriores y familiares que estén muy relacionadas con la vergüenza y con situaciones en donde, no sé, había mentiras y había lo que fuere, no importa, pero espero que tenga sentido. Si no llego a entenderse, después me lo dejas por acá abajo y volvemos sobre el tema. Pero el propósito trae del otro lado esa gran distorsión, ¿sí? Y acá funciona incluso, ¿no? Uno de los principios del Kybalión, la polaridad. Para poder reconocer mi voz, yo necesito experimentar el desvalor de mi voz, el desvalor de mí misma, ¿está? A veces nos quedamos de un solo lado de la moneda y la vida es miserable, ¿sí?
y creer que estamos siempre del otro lado es como una cuestión, digo, hay todo un mundo del que nos estaríamos privando de aprendizaje, de evolución, de reflexión. Siempre es este punto intermedio, ¿no? Porque si yo creo que mi voz es la única que cuenta y que mi voz es la mejor y que mi voz va, voy a volverme cada vez más intransigente y cada vez más inflexible, ¿sí? Entonces siempre buscar ese punto en el que la moneda está acá, ¿por qué está de este lado? ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Vuelvo de este lado, sí, y cuestiono, ¿ok? Lo mismo con la desvalorización, lo mismo con la desconfianza, lo mismo con la insuficiencia, ¿ok? Si mi propósito tiene que ver con la experiencia del amor y muy posiblemente voy a estar una y otra vez expuesta a situaciones de desamor. Y el desamor, una de las, por ejemplo, de los efectos puede tener que ver con el sobrepeso, por ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿qué hay detrás de la...? ¿Tiene sentido hasta acá? Espero que sí, esto es lo que falta, como el ida y vuelta, el retorno de estos videos. Pero bueno, espero que ahí vayas como entretejiendo. ¿Cómo vamos? 21 minutos. Bueno, voy a decir esto. ¿Qué trae la herida de abandono? La herida de abandono trae claramente la necesidad de protegernos, ¿sí? O sea, si yo... estoy constantemente necesitando protección, si estoy constantemente alerta por ciertas situaciones, si estoy sustituyendo amor por satisfacciones cortoplacistas, ¿ok? Si estoy haciendo de más por miedo en una relación, por ejemplo, si estoy siendo infiel a mí misma por miedo a que la otra persona se vaya, muchas veces la herida de abandono tiene que ver también y se expresa en esta necesidad de ser vista, ¿no? O de ser reconocida. Cuando la herida de abandono se expresa, por ejemplo, como obesidad y sobrepeso, está esta necesidad de protección, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo estoy sola y en mis primeras experiencias está esta memoria de abandono, existe, que obviamente la voy a ir repitiendo sistemáticamente, puede estar, por un lado, la necesidad de protegerme, ¿sí? Porque cuanta más grande sea, menos se me van a acercar, cuanto más reservas tenga, más voy a poder estar sola, por ejemplo, ¿sí? Situaciones en las que, no sé, hay muchas historias que están vinculadas con el no me veían, o, no sé, estaba sola, entonces teníamos esa sensación de protección constante. Entonces, tanto si necesito protegerme, ¿ok? Me hago más grande para protegerme, como me hago cada vez más chiquita para desaparecer, ¿sí? Esto, como traía antes, ¿no? Problemas, por ejemplo, para aumentar de peso, pueden estar ligadas a estas historias, a estas memorias, ¿sí? En las que biológicamente creemos que es mejor desaparecer que morir, ¿sí? Esa es la última... Lo último que la naturaleza quisiera para nosotras. ¿Está? Ahora, volviendo a cuestiones más normales, digamos, es importante esto, dejar de normalizar, ¿ok? Si te sentís insuficiente, si crees que ese trabajo no es para vos, si estás haciendo por demás en un vínculo por miedo a que el otro se vaya y vos quedarte sola, porque la experiencia de soledad se vivió de una forma muy traumática, el sentido de desprotección se vivió de forma muy traumática. No es esa la única forma de vivir.
Y creo que es importante dejar de normalizarlo, porque desde mi hipótesis, nadie está exento de haber experimentado traumas, porque es parte del propósito, es parte de la experiencia de la distorsión, ¿sí? Ahora, no solamente tenemos que prestarle atención quizás a esas alertas que se expresan física y biológicamente, porque es lo que más nos incomoda, porque es lo que más nos limita la capacidad de hacer, de accionar y de movernos rápidamente, ¿sí? También es importante cuestionarnos en todos estos otros funcionamientos, ¿sí? Entonces, ¿a dónde nos llevan estos reconocimientos presentes? A esto que te contaba antes, historias en las que sentía que tenía que protegerme de más, que quería desaparecer para que no me vieran por la sensación de peligro constante, ausencias de mamá, historias en donde mamá estaba ausente y no necesariamente porque mamá ya estaba ausente, quizás mamá sí estaba ausente, por un motivo súper válido, pero para ese nene mamá no estaba y lo vivió de forma traumática. Quizás sos de una de esas personas que mamá no estaba y nada, y no era parte de tu aprendizaje, ¿sí? Pero si lo fue, es importante empezar a poner sobre la lupa todo esto. ¿Para qué? Para justamente dejar de normalizar, poder enfocarnos en eso y justamente esto, ¿no? Cuestionarnos de que en realidad la forma en la que estamos viviendo es simplemente una y sí podemos experimentar, empezar a modelar el cielo en la tierra, ¿sí? Hasta acá llegamos, 26 minutos. Al final me parece que hubo cosas así como muy revueltas. Cualquier duda, cualquier pregunta, podés dejar tu comentario por acá. Historia más puntual, síntoma más puntual que quieras preguntar, que quieras expresar, como para poder profundizar también un poquito más ahí. Y ya vamos a tener novedades que te las voy a contar en un próximo video para no hacerlo tan largo. Abrazo, gracias por haber llegado hasta acá. Si crees que puede servirle a alguien más como una lucecita, como un despertar, siempre se agradece el compartir y que tengas una hermosísima jornada. Chau, chau.